En medio de la empresa, mi socio atravesó la sala y me dio una bofetada enfrente de todos. «Si tocas a mi hermana de nuevo, te quito todo lo que tienes», gritó. Mantuve el silencio. Cerré la puerta del escritorio y hice una llamada. «Comiencen ahora». Acaban de darme el motivo que necesitaba. Todo había empezado 3 noches atrás. 27 años de matrimonio con Elena, y esa fue nuestra primera pelea real. No una discusión sobre facturas o planes de fin de semana. Una pelea de verdad, de esas donde las palabras duelen más que cualquier golpe físico. «¡Nunca estás aquí, Ricardo!», me había gritado Elena en la cocina con los ojos rojos de tanto llorar. La empresa, siempre la empresa. Rodrigo esto, Rodrigo aquello. ¿Y yo qué? ¿Y nuestra familia qué? Traté de explicarle que estábamos en medio de la expansión más importante de nuestra historia, que después de 8 años construyendo ese negocio desde cero, finalmente estábamos a punto de cerrar contratos internacionales, que todo el sacrificio valía la pena. «Siempre es lo mismo», respondió ella dándome la espalda. «Siempre hay un contrato más, una reunión más, un viaje más». Salí de casa esa noche sin saber qué más decir. Por primera vez en 27 años, no supe cómo arreglar las cosas con mi esposa. Me subí al auto y conduje sin rumbo fijo hasta que terminé en un bar del centro. No era de esos lugares elegantes donde solíamos ir con clientes. Era un bar común, con música alta y gente que quería olvidar sus problemas. Me senté en la barra y pedí un whisky. Solo quería pensar, aclarar mi mente, encontrar las palabras correctas para cuando volviera a casa. Elena tenía razón en muchas cosas, pero yo también había trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí. Venía de una familia que no tenía nada. Mi padre era obrero de construcción y mi madre limpiaba casas. Me rompí el lomo estudiando, trabajando de día y estudiando de noche para conseguir mi título de arquitecto. Conocí a Rodrigo en la universidad. Él también venía de abajo, de un barrio incluso peor que el mío. Su madre era viuda y trabajaba en una fábrica. Nos hicimos amigos porque compartíamos el mismo hambre, las mismas ganas de salir adelante. Después de graduarnos, trabajamos 5 años en diferentes firmas, aprendiendo el negocio, haciendo contactos, y hace 8 años decidimos dar el salto y abrir nuestra propia empresa de construcción. Los primeros años fueron duros, muy duros. Hubo meses donde apenas podíamos pagar la oficina. Elena nunca se quejó durante esos tiempos. Ella trabajaba como contadora, y su sueldo muchas veces mantuvo a flote nuestra casa, mientras yo invertía cada centavo en el negocio. Por eso su reclamo de esta noche me había dolido tanto. Ella había estado ahí en los peores momentos, y ahora que finalmente veíamos los frutos, yo no estaba presente. Estaba perdido en esos pensamientos cuando una mujer se sentó en el taburete junto al mío. Era joven, tal vez de unos 25 años, con un vestido rojo ajustado y cabello negro largo. ¿Solo?, me preguntó con una sonrisa. «Sí», respondí cortante, sin mirarla directamente. «¿Quieres compañía? Te ves tenso». «No, gracias. Estoy bien». Ella se acercó más, poniendo su mano sobre mi brazo. «Vamos, solo una copa. No muerdo». Retiré mi brazo con firmeza pero sin ser grosero. «Estoy casado, y no me interesa». «Todos dicen eso al principio», insistió ella, pasando un dedo por mi hombro. «Una copa no hace daño a nadie». Me levanté, dejé dinero en la barra y salí del lugar. No era la primera vez que una mujer intentaba algo así conmigo, especialmente ahora que el negocio iba bien y era más visible en ciertos círculos. Pero nunca, ni una sola vez en 27 años, había considerado siquiera la posibilidad de ser infiel a Elena. Ella era mi todo, la madre de mis 2 hijos, la mujer que había estado a mi lado cuando no tenía nada que ofrecer, excepto sueños y promesas. Conduje de vuelta a casa, practicando en mi mente lo que le diría. Que tenía razón, que necesitaba encontrar un mejor equilibrio, que la amaba más que a cualquier negocio. Pero cuando llegué, todas las luces estaban apagadas. Elena ya se había acostado, no quise despertarla. Dormí en el sofá de la sala esa noche, sintiéndome miserable. A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina. Tenía una presentación importante con inversionistas japoneses a las 10. Rodrigo ya estaba ahí cuando entré, lo cual era raro porque él nunca llegaba antes de las 9. «Buenos días», le dije, dejando mi maletín en el escritorio. Él apenas me miró. «Buenos días», respondió con un tono extraño. «¿Todo bien?», pregunté. «Sí, todo perfecto», dijo, pero había algo en su voz que no me gustaba.
Durante la mañana, noté que varios empleados me miraban de forma extraña. Conversaciones que se detenían cuando yo pasaba, susurros en los pasillos. Al principio pensé que era paranoia mía por la falta de sueño, pero la sensación se intensificaba. A las 11, después de que la presentación con los japoneses saliera perfectamente, volví a mi oficina y encontré a Rodrigo esperándome. Y no estaba solo. Había una mujer con él. Era ella, la mujer del bar de la noche anterior, pero ahora vestía ropa de oficina elegante y formal. «Ricardo, te presento a mi hermana, Camila», dijo Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Acaba de regresar de España. Va a trabajar con nosotros como gerente de marketing». Me quedé helado. ¿Su hermana? Rodrigo nunca había mencionado tener una hermana. En 8 años de sociedad, en todos los años que lo conocía desde la universidad, jamás había hablado de ella. Conocía a su madre. Había estado en su casa muchas veces. Nunca vi fotos. Nunca escuché una sola mención. «Mucho gusto», dije finalmente, estrechando su mano de forma profesional. Ella me miró con esos mismos ojos del bar, pero ahora había algo más, una intensidad calculadora. «El gusto es mío, Ricardo. Rodrigo me ha contado tanto sobre ti», dijo con una sonrisa perfecta. «Espero que podamos trabajar muy bien juntos». Los siguientes días fueron incómodos. Camila estaba en la oficina constantemente. Siempre encontraba excusas para entrar a mi oficina, para pedirme opiniones sobre campañas de marketing, para mostrarme presentaciones, y cada vez se acercaba un poco más de lo necesario. Sus manos tocaban mi brazo cuando hablaba. Se inclinaba sobre mi escritorio mostrando escote. Sus comentarios tenían doble sentido. Yo la rechazaba de forma educada pero firme. Mantenía distancia física. Acortaba las reuniones. Pedía que otras personas estuvieran presentes cuando necesitábamos discutir proyectos. Pero ella no se detenía. Lo peor era que las cosas en casa no mejoraban. Elena seguía distante. Yo llegaba tarde cada noche porque genuinamente había mucho trabajo, pero ella lo interpretaba como que yo estaba evitando estar en casa. Intenté hablar con ella varias veces, pero cada conversación terminaba en silencio incómodo o en ella diciendo que estaba cansada. Una noche, 2 semanas después de que Camila empezara a trabajar con nosotros, me quedé hasta tarde revisando unos planos. Eran casi las 9 cuando escuché que alguien tocaba la puerta de mi oficina. Era ella. «Todavía aquí», dijo, entrando sin esperar invitación. «Terminando unos asuntos. ¿Necesitas algo?», pregunté sin levantar la vista de los documentos. «Sí», respondió, y escuché cómo cerraba la puerta con seguro. Levanté la vista. Se había quitado el saco y desabrochado 2 botones de su blusa. «Creo que es hora de que dejemos de jugar, Ricardo. No sé de qué hablas», dije, levantándome de mi silla. «Es tarde. Deberías irte a casa». «Los dos sabemos que hay algo entre nosotros», continuó acercándose. «Desde esa noche en el bar, no hay nada. Estoy casado y amo a mi esposa». «¿La esposa que te hace dormir en el sofá?», preguntó con una sonrisa. «Sí, Rodrigo me contó sobre sus peleas». Me enojé. ¿Rodrigo le había contado sobre mi vida personal? ¿Qué más le había dicho? «Mi matrimonio no es asunto tuyo ni de nadie», respondí con firmeza. «Ahora vete». Esta conversación terminó. «¿O qué?», desafió. «¿Vas a correrme? ¿Vas a despedir a la hermana de tu socio?». Ahí estaba, la amenaza apenas velada. Entendí en ese momento que esto no era un simple coqueteo de oficina. Había algo más grande detrás. «Puedo hacer tu vida muy difícil, Ricardo», continuó. «Una palabra mía y Rodrigo te creerá a mí antes que a ti. Somos familia, después de todo. Sal de mi oficina, ahora». Ella se rió, abrió la puerta y se fue. Pero antes de salir completamente, se giró. «Vas a arrepentirte de rechazarme», dijo. «Te lo prometo». Esa noche conduje a casa con un mal presentimiento en el estómago. Algo estaba muy mal. La aparición repentina de Camila, su comportamiento agresivo, las amenazas veladas, la forma en que Rodrigo había cambiado conmigo en las últimas semanas, piezas de un rompecabezas que todavía no podía ver completo. Cuando llegué a casa, Elena estaba despierta en la sala, esperándome. «Necesitamos hablar», dijo. Me senté a su lado, preparándome para otra discusión, pero lo que dijo me dejó sin aire. «¿Hay alguien más, Ricardo?» «¿Qué? No, Elena, no. Jamás». «Entonces, ¿por qué llegó una mujer a mi trabajo hoy diciéndome que la has estado acosando? Que has intentado besarla,
que le has mandado mensajes inapropiados. El mundo se detuvo. Camila había ido más allá. Había buscado a mi esposa. Elena, eso es mentira. Es completamente falso. Esa mujer es Camila, la supuesta hermana de Rodrigo, y ella es la que me ha estado acosando a mí. Te lo juro. ¿Por qué te mentiría?, preguntó Elena con lágrimas en los ojos. Ni siquiera te conoce. No lo sé, pero te juro por nuestros hijos que yo nunca la he tocado. Nunca. Elena me miró por un largo momento. 27 años de matrimonio. Ella me conocía. Sabía que yo no era ese tipo de hombre. Te creo, dijo finalmente. Pero algo está pasando, Ricardo, y necesitas arreglarlo. La abracé con fuerza, sintiendo que algo terrible se estaba gestando, pero sin saber exactamente qué. Al día siguiente llegué a la oficina decidido a confrontar a Rodrigo, pero no tuve oportunidad. A las 9 de la mañana, él convocó una reunión con todos los empleados en la sala principal. Algo completamente inusual. Todos se reunieron, confundidos. Yo estaba en mi oficina cuando escuché el alboroto. Salí y caminé hacia la sala principal. Rodrigo estaba de pie junto a Camila, que tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Varios empleados me miraban con expresiones que iban desde la confusión hasta el disgusto. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté. Rodrigo me miró con una furia que nunca le había visto. Díselo, le dijo a Camila. Diles lo que me contaste. Ella sollozó dramáticamente. Ricardo me ha estado acosando desde que llegué. Me busca cuando estoy sola. Me manda mensajes. Ayer por la noche me encerró en su oficina e intentó besarme a la fuerza. El silencio en la sala era absoluto. Todos me miraban. Eso es mentira, dije con voz firme. Ella es la que me ha estado acosando a mí. Hay testigos. ¿Testigos?, interrumpió Rodrigo. ¿Quién? Porque ella tiene mensajes. Tiene grabaciones de audio donde tú le dices cosas inapropiadas. Eso es imposible. Yo nunca. Fue entonces cuando Rodrigo atravesó la sala. Vi su puño venir, pero no me moví. El golpe resonó como un disparo. Mi mejilla explotó en dolor. Varios empleados gritaron. Camila fingió sorpresa. Si tocas a mi hermana de nuevo, te quito todo lo que tienes, gritó Rodrigo. Mantuve el silencio. El lado izquierdo de mi cara palpitaba. Podía sentir la sangre en mi boca, pero mantuve la calma. Miré a mi alrededor. Todos los empleados nos observaban. Algunos con shock, otros con lástima hacia Camila, algunos con disgusto hacia mí. Me di la vuelta y caminé hacia mi oficina con la cabeza en alto. Cerré la puerta con seguro y me senté en mi escritorio. Mi teléfono descansaba frente a mí. Lo tomé y marqué el número que había guardado hacía 3 semanas. Cuando la voz respondió del otro lado, solo dije, comiencen ahora. Acaban de darme el motivo que necesitaba, porque la verdad era que yo había estado preparándome para esto desde hace meses, desde que empecé a notar cosas extrañas en las finanzas de la empresa. Números que no cuadraban, transferencias que no podía rastrear completamente, reuniones de Rodrigo con personas que no conocía, llamadas que cortaba abruptamente cuando yo entraba a su oficina. Había contratado investigadores privados hace 3 meses. Les había dado acceso a todo lo que pudieran necesitar. Y lo que habían encontrado era mucho peor de lo que imaginaba. Rodrigo no solo estaba desviando dinero, estaba construyendo algo. Un plan elaborado que había comenzado desde el inicio de la empresa. Un plan para quedarse con todo. Y Camila no era su hermana. Era una actriz que él había contratado del extranjero. Le había creado una identidad completeta. Documentos falsos. Fotos manipuladas. Una historia elaborada de años estudiando en España. Todo mentira. Pero yo había esperado. Necesitaba que él hiciera el primer movimiento. Necesitaba que mostrara su verdadero rostro. Y acababa de hacerlo, frente a 30 testigos. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta. Dentro había copias de todo. Registros bancarios, grabaciones, testimonios, pruebas de la verdadera identidad de Camila. Evidencia de cada mentira, cada robo, cada traición. Miré la foto en mi escritorio. Elena y yo en nuestro aniversario hace 1 mes, sonriendo, sin saber que nuestra vida estaba a punto de explotar. Mis hijos en su graduación. Todo por lo que había trabajado estaba en peligro. Pero Rodrigo había cometido un error. Había asumido que yo era ingenuo, que era el mismo chico pobre de la universidad que solo quería salir adelante. No sabía que yo también había aprendido a protegerme en este mundo de tiburones. No con traición o mentiras, pero sí con previsión y evidencia. Tomé mi teléfono de nuevo y envié un mensaje a Elena. Todo va a estar bien. Confía en mí. Te amo. Luego llamé a mi abogado. Miguel, es hora.
Necesito que vengas a la oficina mañana a primera hora. ¿Estás seguro?, preguntó. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Completamente seguro. Rodrigo acaba de firmar su sentencia. Colgué y me recosté en mi silla. Mi cara todavía dolía por el golpe. Podía sentir que se estaba hinchando. Pero sonreí. Una sonrisa amarga pero satisfecha, porque después de 8 años construyendo este negocio, después de 27 años siendo un hombre honesto en un mundo de mentirosos, finalmente iba a demostrar que la integridad no significa debilidad. Rodrigo había jugado su carta. Pensaba que tenía todo bajo control. No sabía que yo llevaba meses adelante en este juego, y estaba a punto de descubrir que el hombre al que consideraba su amigo, el socio al que creía poder manipular, había estado preparándose para este momento desde mucho antes de que Camila apareciera. La guerra acababa de comenzar, y yo ya tenía todas las armas que necesitaba. Pasé el resto del día encerrado en mi oficina. Nadie me buscó. Escuchaba murmullos afuera, conversaciones que se detenían cuando alguien pasaba cerca de mi puerta. Rodrigo había logrado lo que quería, convertirme en el villano de la historia. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, salí. El edificio estaba casi vacío. Tomé mi maletín y caminé hacia el estacionamiento. Mi auto estaba solo en una esquina oscura. Cuando me acerqué, vi que alguien había rayado la pintura. Una palabra: acosador. Respiré profundo. No iba a dejar que esto me afectara. Subí al auto y conduje a casa. Elena me esperaba en la puerta. Cuando me vio la cara hinchada, se llevó las manos a la boca. «Dios mío, Ricardo, ¿qué pasó?». Rodrigo me golpeó, frente a todos los empleados. Entramos a la casa. Elena trajo hielo envuelto en una toalla y lo presionó contra mi mejilla. Me estremecí del dolor. «Cuéntame todo», dijo ella. Le conté sobre la reunión, sobre las acusaciones de Camila, sobre el golpe. Elena escuchaba con el rostro cada vez más pálido. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó. «Rodrigo era tu amigo. Pensé que lo era. Pero descubrí cosas, Elena. Cosas que he estado investigando desde hace meses». «¿Qué cosas?», dudé. No quería involucrarla en esto, pero ella merecía saber la verdad. «Rodrigo está robando de la empresa. Ha estado desviando dinero desde hace años. Y Camila no es su hermana. Es una estafa, todo es mentira». Elena se quedó en silencio por un momento. «¿Tienes pruebas?». «Sí. Por eso contraté investigadores hace 3 meses. Ellos me confirmaron todo». «¿Y qué vas a hacer?». «Mañana viene mi abogado. Vamos a presentar todo ante las autoridades. Pero también necesito que Rodrigo se sienta seguro, que piense que ganó». «¿Es peligroso?», preguntó Elena tomando mi mano. «Ese hombre te golpeó hoy. ¿Qué más es capaz de hacer?». No tenía respuesta para eso. La verdad era que ya no conocía a Rodrigo. El hombre que consideré mi mejor amigo durante años había sido una máscara. Detrás de ella había alguien dispuesto a destruirme para quedarse con todo. Esa noche apenas dormí. Mi mente no paraba de repasar cada momento de los últimos 8 años. Señales que había ignorado, comentarios extraños que no le di importancia. Rodrigo siempre había sido ambicioso, pero yo pensé que compartíamos los mismos valores, que ambos queríamos construir algo honesto. Me equivoqué. A la mañana siguiente llegué a la oficina a las 7. Miguel, mi abogado, ya estaba esperándome en el estacionamiento. Era un hombre de 50 años, con cabello gris y una mirada seria que inspiraba confianza. «Buenos días, Ricardo. Déjame ver esa cara», dijo examinando mi mejilla todavía hinchada. «Eso es agresión. Podríamos presentar cargos». «No todavía. Primero necesito que revises estos documentos». Entramos a mi oficina por la entrada trasera. No quería encontrarme con nadie aún. Saqué la carpeta del cajón y se la entregué a Miguel. Él se sentó y comenzó a revisar página por página. Pasaron casi 2 horas. Miguel leía en silencio, de vez en cuando hacía anotaciones en una libreta. Su expresión se volvía más seria con cada documento. «Esto es grave, Ricardo. Muy grave», dijo finalmente. «Si todo esto es verificable, Rodrigo está cometiendo fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos, podría ir a prisión. Todo es verificable. Los investigadores hicieron su trabajo. ¿Y esta mujer, Camila? Su nombre real es Melissa Contreras. Es actriz, o lo era. Rodrigo la trajo de Colombia hace 6 meses. Le creó una identidad falsa completa. Documentos, historial académico, todo.
Miguel revisó las fotos que los investigadores habían conseguido. Melissa en su vida real, sin maquillaje, con cabello diferente. Las fotos manipuladas que Rodrigo había usado para crear la historia de su hermana. Documentos que mostraban los pagos que le hacía mensualmente. ¿Sabes para qué la trajo?, preguntó Miguel. Para esto, para destruir mi reputación y sacarme de la empresa. Rodrigo necesitaba una razón para que yo me fuera o para justificar mi despido ante los inversionistas. ¿Y el dinero? ¿Para qué está desviando fondos? Saqué otro folder. Eso es lo más interesante. Rodrigo está construyendo otra empresa a mis espaldas. Ha estado usando nuestro dinero, nuestros contactos, nuestros proyectos para crear una compañía espejo. Cuando yo salga, él simplemente va a mover todos los contratos importantes a su nueva empresa y dejar que ésta se hunda. Miguel silbó bajito. Es brillante, malvado, pero brillante. Por eso esperé. Necesitaba pruebas de todo el plan, no solo del robo. Los investigadores infiltraron a alguien en su círculo cercano. Tenemos grabaciones de conversaciones donde él explica todo el esquema. ¿Cuándo quieres actuar? Pronto. Pero primero necesito que Rodrigo crea que ganó, que piense que estoy destruido y que me voy a ir callado. Solo así va a bajar la guardia. Miguel asintió. De acuerdo, pero necesitas protección, Ricardo. Este hombre ya te golpeó. Si se siente acorralado, podría hacer algo peor. Lo sé. Por eso Elena y los niños se van a quedar con su hermana unos días. No quiero que estén cerca hasta que esto termine. Justo en ese momento, alguien tocó la puerta. Miguel y yo nos miramos. Guardé rápidamente todos los documentos en el cajón con llave. ¿Quién es?, pregunté. Soy yo, Patricia, respondió una voz de mujer. Patricia era nuestra gerente de recursos humanos. Había trabajado con nosotros desde el segundo año. Era una mujer de 45 años, eficiente y justa. Abrí la puerta. Ella entró y cerró detrás de ella. Su expresión era de preocupación. Ricardo, necesito hablar contigo, a solas. Miguel se levantó. Yo ya me iba. Ricardo, me llamas cuando estés listo para el siguiente paso, dijo dándome la mano y saliendo. Patricia esperó hasta que Miguel se fue. Luego me miró directamente. Sé que lo que dijeron ayer es mentira. Me quedé callado, sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Porque he visto cómo esa mujer te persigue. He visto cómo tú la rechazas. He visto sus mensajes accidentales que llegan a tu correo corporativo con fotos inapropiadas. Lo he visto todo porque es mi trabajo supervisar las comunicaciones internas. ¿Por qué no dijiste nada ayer? Porque tenía miedo. Rodrigo me llamó a su oficina hace 2 semanas. Me dijo que si yo decía algo que lo perjudicara a él o a su hermana, me despediría inmediatamente. Y necesito este trabajo, Ricardo. Tengo 2 hijos en la universidad. Entiendo. Pero no puedo quedarme callada. No es justo lo que te están haciendo. Así que vine a decirte que si necesitas que testifique, lo haré. Tengo copias de todos esos correos guardados en mi archivo personal. Sentí un alivio enorme. Patricia era una testigo creíble. Su testimonio podría cambiar todo. Gracias, Patricia. No sabes cuánto significa esto. Solo prométeme que cuando esto termine, no me vas a despedir, dijo con una pequeña sonrisa nerviosa. Te lo prometo. De hecho, cuando todo termine, vas a tener un aumento y una mejor posición. Ella asintió y se fue. Me quedé solo en la oficina, sintiendo que las piezas finalmente comenzaban a moverse a mi favor. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de los investigadores. Tenemos algo. Urgente. Nos vemos en el lugar de siempre. Tomé mi saco y salí de la oficina. En el pasillo me crucé con Camila. Ella me sonrió con esa sonrisa falsa. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo está esa mejilla? No respondí. Seguí caminando. Escuché su risa detrás de mí. Conduje hasta una cafetería en el otro lado de la ciudad. Los investigadores ya estaban ahí. Eran 2. Un hombre de unos 30 años llamado David y una mujer de 40 llamada Sofía. ¿Qué encontraron?, pregunté después de sentarme. David empujó una tableta hacia mí. En la pantalla había un video. Esto lo grabamos anoche. Rodrigo no sabe que pusimos micrófonos en su auto. Presioné play. En el video se escuchaba claramente la voz de Rodrigo hablando con alguien por teléfono. Sí, todo salió perfecto. Ricardo está terminado. En una semana voy a forzar una votación para sacarlo del directorio. Ya hablé con 3 de los 5 inversionistas. Están de mi lado después de lo que Camila les contó. No, él no va a pelear. Es demasiado orgulloso para quedarse donde no lo quieren. El dinero ya está seguro en las cuentas offshore. Una vez que él se vaya, muevo todo a la nueva empresa, y esta se declara en bancarrota.
Los tontos de los inversionistas pierden su dinero, pero yo ya tengo lo mío guardado. El video continuaba, pero ya había escuchado suficiente. Rodrigo había planeado todo hasta el último detalle. ¿Esto es admisible en corte?, pregunté. Sí, respondió Sofía. Obtuvimos una orden judicial para el monitoreo hace 3 semanas. Todo es legal. Perfecto. Envíen una copia a Miguel. Es hora de terminar con esto. Pero mientras conducía de vuelta a la oficina, mi teléfono sonó. Era Elena. Su voz sonaba aterrorizada. Ricardo, hay alguien afuera de la casa. Un hombre en un auto oscuro. Ha estado ahí desde hace 1 hora. Tengo miedo. Mi sangre se congeló. Cierra todas las puertas. Llama a la policía. Ya voy para allá. Pisé el acelerador. Rodrigo había escalado las cosas. Ya no era solo sobre el negocio. Ahora mi familia estaba en peligro. Llegué a mi casa en 20 minutos cuando normalmente tomaba 40. El auto oscuro seguía ahí, estacionado al otro lado de la calle. Un sedán negro con vidrios polarizados. No podía ver quién estaba dentro. Elena abrió la puerta antes de que yo tocara. Estaba pálida. La policía ya viene, dijo. Bien, quédate adentro. Caminé hacia el auto negro. Quien fuera que estuviera adentro iba a tener que enfrentarme. Pero cuando llegué, el auto arrancó rápidamente y se fue. Alcancé a ver la placa. La memoricé. 2 patrullas llegaron 5 minutos después. Les expliqué la situación. Uno de los oficiales anotó la placa. Vamos a investigar. Mientras tanto, mantengan las puertas cerradas. Si vuelve, llamen inmediatamente. Después de que se fueron, Elena y yo nos sentamos en la sala. Ella temblaba. Esto se está poniendo peligroso, Ricardo. Lo sé. Por eso quiero que te vayas con tu hermana hoy. Lleva a los niños. Solo por unos días hasta que resuelva esto. No quiero dejarte solo. No voy a estar solo. Miguel está conmigo. Los investigadores están vigilando. Pero necesito saber que ustedes están seguros. Elena finalmente aceptó. Empacó algunas cosas y llamó a su hermana que vivía en otra ciudad. A las 5 de la tarde, los vi partir. Me dolió verlos irse, pero era necesario. Esa noche, solo en la casa, llamé a David, el investigador. Necesito que averigües de quién es esa placa. Le di el número. Dame media hora. 30 minutos después, me devolvió la llamada. El auto está registrado a nombre de una empresa de seguridad privada. Sombra Negra. Son conocidos por trabajar en el límite de lo legal. Intimidación, vigilancia, ese tipo de cosas. ¿Quién los contrató? Eso va a tomar más tiempo, pero apuesto a que fue Rodrigo. Averígualo. Lo necesito saber con certeza. Colgué y me serví un whisky. Me senté en el sofá oscuro, pensando. Rodrigo estaba jugando sucio, mucho más sucio de lo que imaginé. Ya no era solo robar dinero o arruinar mi reputación. Ahora estaba amenazando a mi familia. A la mañana siguiente volví a la oficina. Varios empleados me miraron con desprecio cuando pasé. Otros simplemente desviaron la mirada. Llegué a mi oficina y encontré una nota pegada en la puerta. Renuncia o te arrepentirás. Arranqué la nota y entré. Patricia me llamó 5 minutos después. Ricardo, Rodrigo convocó una reunión del directorio para mañana. Va a proponer tu remoción. Lo esperaba. ¿Quiénes van a asistir? Los 5 inversionistas principales. Y él, por supuesto. Perfecto. Diles que yo también estaré ahí. ¿Estás seguro? Rodrigo ya les llenó la cabeza con mentiras sobre ti. Estoy seguro. Es hora de que escuchen la verdad. Pasé el resto del día preparando mi presentación. Miguel llegó a las 3 con más documentos. Los investigadores confirmaron que Rodrigo contrató a Sombra Negra. Tenemos el recibo del pago. $10,000 por servicios de vigilancia e intimidación. ¿Es suficiente para involucrarlo legalmente? Sí. Junto con todo lo demás, estamos construyendo un caso sólido. Pero Ricardo, necesito que entiendas algo. Cuando presentemos todo esto mañana, Rodrigo va a reaccionar. Y no va a ser bonito. Lo sé, pero ya no puedo esperar más. Mi familia está en riesgo. Miguel asintió y se fue. Me quedé trabajando hasta tarde, revisando cada documento, cada prueba. Tenía que estar perfecto. A las 9 de la noche escuché que alguien tocaba la puerta de mi oficina. Pensé que era el personal de limpieza, pero cuando abrí, era Camila. ¿Qué quieres?, pregunté. Hablar. Solo 5 minutos. No tenemos nada de qué hablar. Ella empujó la puerta y entró de todas formas. Mira, Ricardo, sé que piensas que soy la villana aquí, pero solo estoy haciendo mi trabajo. ¿Tu trabajo es mentir y destruir vidas? Mi trabajo es actuar. Rodrigo me pagó bien para hacer un papel. Nada personal. ¿Nada personal? Casi destruyes mi matrimonio.
Arruinaste mi reputación. Pusiste en riesgo a mi familia. Camila se encogió de hombros. Rodrigo dijo que eras un obstáculo, que merecías lo que te iba a pasar. Yo solo necesitaba el dinero. ¿Y no te importa que todo sea mentira? La verdad y la mentira son relativas. Cada quien cuenta su versión de la historia. Me di cuenta de que hablar con ella era inútil. No tenía conciencia. No tenía moral. Era simplemente una herramienta que Rodrigo estaba usando. Vete. Ahora. Una última cosa, dijo antes de salir. Rodrigo sabe que contrataste investigadores. Sabe que estás planeando algo para mañana. Y está preparado. Se fue antes de que pudiera responder. Mi corazón latía rápido. ¿Cómo lo supo? ¿Habíamos sido tan descuidados? Llamé a David inmediatamente. Rodrigo sabe sobre ustedes. Tengan cuidado. Ya nos dimos cuenta. Esta tarde notamos que alguien nos seguía. Perdimos al tipo, pero está claro que Rodrigo contrató contravigilancia. ¿Las pruebas están seguras? Sí. Todo está respaldado en la nube, y tenemos copias físicas en una caja de seguridad. Aunque quemen nuestras oficinas, la evidencia está protegida. Eso me dio algo de tranquilidad, pero la advertencia de Camila me inquietaba. Si Rodrigo sabía que yo tenía un plan, ¿qué estaba preparando él? Decidí quedarme en la oficina esa noche. No quería volver a una casa vacía. Además, me sentía más seguro aquí, con guardias de seguridad en el edificio. A las 2 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Hola? Ricardo. Habla Carlos. Era uno de los 5 inversionistas principales. Siento llamar tan tarde, pero necesitaba hablar contigo antes de la reunión de mañana. Dime, Rodrigo vino a verme hoy. Me contó muchas cosas sobre ti, cosas graves, pero hay algo que no me cuadra. Te conozco desde hace años. No eres ese tipo de hombre. No soy ese hombre, Carlos. Todo lo que Rodrigo te dijo es mentira, y mañana voy a probarlo. Eso esperaba escuchar. Solo quería que supieras que no todos le creemos. Algunos tenemos dudas. Queremos escuchar tu versión. La van a escuchar, y van a ver la verdad. Bien. Nos vemos mañana, Ricardo. Y ten cuidado. Rodrigo no está jugando. Lo sé. Gracias por llamar, Carlos. Colgué sintiéndome un poco mejor. Al menos uno de los inversionistas estaba dispuesto a escucharme. Eso significaba que tenía una oportunidad. Me recosté en el sofá de mi oficina e intenté dormir un poco, pero mi mente no paraba. Mañana sería el día decisivo. O Rodrigo caía, o yo perdía todo. A las 6 de la mañana me levanté, me duché en el baño de la oficina y me puse la ropa limpia que siempre guardaba ahí para emergencias. A las 7, Miguel llegó con un maletín lleno de documentos. ¿Listo?, preguntó. Listo. Los investigadores van a estar afuera del edificio. Si algo sale mal, entran inmediatamente. También contraté seguridad adicional. No vamos a arriesgarnos. Bien. A las 9 en punto, entramos a la sala de juntas. Los 5 inversionistas ya estaban ahí. Rodrigo llegó 2 minutos después con Camila. Me miró con odio puro. Carlos, el inversionista que me había llamado, abrió la reunión. Estamos aquí porque Rodrigo solicitó esta junta extraordinaria. Él ha hecho acusaciones graves contra Ricardo y pide su remoción inmediata del directorio. Rodrigo, tienes la palabra. Rodrigo se levantó. Tenía una presentación preparada, fotos manipuladas, testimonios falsos de empleados que él había sobornado, mensajes de texto que nunca envié. Todo era teatro, pero estaba bien hecho. Cuando terminó, los inversionistas me miraron esperando mi respuesta. Me levanté lentamente. Miré a cada uno a los ojos. Todo lo que acaban de escuchar es mentira. Y ahora les voy a mostrar la verdad. Miguel abrió el maletín y comenzó a distribuir las carpetas. En sus manos tienen evidencia de que Rodrigo ha estado robando de esta empresa desde hace años. Tienen pruebas de que Camila no es su hermana, sino una actriz contratada para destruirme. Tienen grabaciones donde él confiesa su plan completo. Rodrigo se puso pálido. Camila intentó levantarse, pero uno de los guardias de seguridad que Miguel había traído le bloqueó la salida. «Esto es ridículo», gritó Rodrigo. «Son documentos falsos. Él los fabricó». «No son falsos», dijo Carlos revisando los papeles. «Estos son estados de cuenta reales. Estas son transferencias verificables». «¿Rodrigo? ¿Qué tienes que decir sobre esto?» La máscara de Rodrigo finalmente cayó. Ya no era el amigo confiable, el socio leal. Era un hombre acorralado y peligroso. Y lo que hizo después cambió todo. Rodrigo sacó una pistola de su saco. Todo pasó en cámara lenta. Los inversionistas gritaron. Camila corrió hacia la puerta, pero el guardia la detuvo. Miguel se puso delante de mí. «Nadie se mueve», gritó Rodrigo, apuntando el arma hacia nosotros.
Esto no iba a terminar así. No después de todo lo que planeé. Rodrigo, baja el arma, dijo Carlos con voz temblorosa. Esto solo va a empeorar las cosas. ¿Empeorar? Se rió Rodrigo, pero era una risa sin humor. Ya está todo arruinado. 8 años de planeación perfecta destruidos por este maldito. Me señaló con la pistola. Yo levanté las manos lentamente. No tiene que ser así. Entrega el arma y podemos hablar. ¿Hablar? ¿De qué vamos a hablar, Ricardo? ¿De cómo arruinaste todo? ¿De cómo tus malditos investigadores descubrieron mi plan? Tu plan era robarme. Robar a todos los que confiaron en nosotros. ¿Qué esperabas? Esperaba que fueras el mismo idiota ingenuo de siempre, gritó Rodrigo. El mismo tonto que conocí en la universidad. El que siempre hablaba de honestidad y valores. Pensé que serías fácil de manipular. ¿Por qué, Rodrigo? Éramos socios, amigos. Lo construimos todo juntos. ¿Juntos? Escupió la palabra. Tú construiste. Yo solo estaba ahí. Todos siempre te admiraban a ti. Ricardo el honesto, Ricardo el trabajador, Ricardo el perfecto. Yo era solo tu sombra. Eso no es verdad. Siempre fuiste mi igual en esta empresa. Mentira. Y lo sabes. Los clientes te buscaban a ti, los empleados te respetaban a ti, incluso los inversionistas confiaban más en ti que en mí. Yo solo era el otro socio, el que llenaba el espacio. Carlos interrumpió. Rodrigo, si te sentías así, podríamos haberlo hablado. No tenías que hacer todo esto. ¿Hablar? Rodrigo se rió de nuevo. Gente como ustedes no habla. Juzga, mide, compara. Y yo siempre salía perdiendo en esa comparación. Camila intentó decir algo, pero Rodrigo le gritó que se callara. Ella se quedó en silencio, claramente asustada. Esto había ido mucho más allá de lo que ella había acordado. Escucha, dije con voz calmada. Todavía podemos resolver esto. Baja el arma. Hablaremos con los inversionistas. Encontraremos una solución. ¿Solución? La única solución era que tú te fueras, que yo me quedara con todo. Ese era el plan desde el principio. ¿Desde el principio? ¿Desde hace 8 años? ¿Desde el día que abrimos esta empresa? ¿Crees que fue casualidad que yo propusiera esta sociedad? Necesitaba tu talento, tus contactos, tu reputación, pero siempre supe que eventualmente te sacaría del camino. Las palabras me golpearon como puñetazos. 8 años de amistad falsa. 8 años trabajando codo a codo con alguien que me odiaba. Todo este tiempo, ¿todo fue mentira? No todo. Al principio quizás había algo de amistad real, pero cuando empezaste a brillar más que yo, cuando los clientes te preferían, cuando tu nombre era el que todos recordaban, ahí todo cambió. Uno de los inversionistas, un hombre mayor llamado Alberto, habló. Rodrigo, hijo, esto no tiene sentido. Si bajas el arma ahora, si cooperas, las cosas pueden ser diferentes. Pero si haces algo estúpido, ¿diferente cómo? Rodrigo lo miró. ¿Menos años de prisión? ¿Mejor trato? No sean ingenuos. Ustedes escucharon todo. Vieron las pruebas. Mi vida está acabada. No tiene que estarlo, dije. Sí, robaste. Sí, mentiste. Pero si devuelves el dinero, si confiesas todo, los jueces lo toman en cuenta. Puedes reconstruir tu vida. ¿Reconstruir? Me miró con desprecio. ¿Como tú, Ricardo? ¿Volver a empezar desde cero? ¿Trabajar como esclavo otros 20 años? No, eso no es para mí. La puerta de la sala se abrió de golpe. Eran los investigadores con más seguridad. Rodrigo giró y apuntó hacia ellos. ¡Atrás! ¡Atrás o disparo! David, el investigador, levantó las manos. Nadie quiere que esto termine mal, Rodrigo. La policía ya viene en camino. Tienes 2 opciones, rendirte ahora o hacer esto mucho peor. ¿Peor para quién? Para mí ya no puede ser peor. Fue Camila quien habló entonces, con voz temblorosa. Rodrigo, por favor, yo no firmé para esto. Solo era actuar. Solo era mentir un poco. No quiero morir aquí. ¡Cállate!, le gritó Rodrigo. Tú tomaste el dinero. Sabías lo que hacías. No sabía que ibas a sacar un arma. No sabía que estabas loco. La palabra loco pareció desatar algo en Rodrigo. Su mano tembló. Su rostro se contorsionó de rabia. ¿Loco? ¿Yo estoy loco? Ustedes son los locos, viviendo en su mundo perfecto de reglas y moralidad. El mundo real no funciona así. En el mundo real, el que gana es el que está dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y mira dónde te trajo esa filosofía, dije, apuntando con un arma a personas inocentes, enfrentando años de prisión,
habiendo perdido todo. ¿Eso es ganar? Rodrigo me miró. Por un momento vi algo en sus ojos. Quizás arrepentimiento, quizás reconocimiento de que había cruzado un punto sin retorno. ¿Sabes qué es lo más triste, Ricardo?, dijo con voz más baja. Que parte de mí sí te consideraba mi amigo, parte de mí realmente admiraba tu integridad, pero esa parte era débil, y yo no podía permitirme ser débil. Ser honesto no es ser débil. En tu mundo no, en el mío sí. Escuchamos sirenas afuera. La policía había llegado. Rodrigo lo escuchó también. Sus ojos se movieron frenéticamente, buscando una salida que no existía. «¡Se acabó, Rodrigo!», dije. «Ya no hay plan, ya no hay escape. Solo tienes que decidir cómo va a terminar esto». Él me miró por un largo momento. Luego miró el arma en su mano, luego a todos en la sala. Finalmente, su mano comenzó a temblar más violentamente. «Lo siento», dijo, pero no sé si nos lo decía a nosotros o a sí mismo. Bajó el arma lentamente. David y los guardias se abalanzaron sobre él inmediatamente, desarmándolo y sujetándolo al suelo. Rodrigo no resistió. Era como si toda la energía lo hubiera abandonado de repente. La policía entró segundos después. Esposaron a Rodrigo y a Camila. Los dos fueron sacados de la sala. Antes de salir, Rodrigo me miró una última vez. «Podrías haber sido como yo», dijo. «Tenías el talento, la inteligencia. Solo te faltaba la ambición real». «No», respondí. «Me faltaba la disposición de traicionar a quien confió en mí. Y me alegro de no tenerla». Se lo llevaron. La sala quedó en silencio. Los inversionistas estaban en shock. Miguel me puso una mano en el hombro. «¿Estás bien?» «Estaré bien». Carlos se acercó. «Ricardo, lo siento. Deberíamos haber visto esto antes. Deberíamos haber cuestionado las acusaciones contra ti». No podían saberlo. Rodrigo fue muy cuidadoso. Durante años. ¿Qué va a pasar ahora con la empresa? Miré alrededor de la sala. Los documentos esparcidos sobre la mesa. Las pruebas de la traición. El desastre que Rodrigo había dejado. Ahora reconstruimos. Recuperamos el dinero que robó. Limpiamos la empresa. Y seguimos adelante. Pero mientras decía esas palabras, sentía el peso de todo lo que había pasado. La traición de alguien que consideré mi mejor amigo. Los años de mentiras. El plan elaborado para destruirme. Y me preguntaba, ¿cuántas otras máscaras había alrededor mío que todavía no habían caído? Los siguientes días fueron un caos controlado. La policía interrogó a todos los empleados. Los medios se enteraron y rodearon el edificio. Los inversionistas exigían reuniones constantes para entender el alcance del daño. Miguel trabajaba día y noche con los auditores forenses. El dinero que Rodrigo había robado ascendía a casi $3 millones. Estaba distribuido en varias cuentas offshore bajo nombres falsos. «Va a tomar meses recuperarlo todo», me dijo Miguel una tarde viéndose exhausto. «Pero es recuperable». Rodrigo no fue tan inteligente como pensaba. ¿Y Camila? Melissa Contreras, su nombre real, está cooperando completamente. Confesó todo. Los pagos, las instrucciones, las mentiras que debía decir. A cambio de su testimonio, la fiscalía le ofreció un trato. Probablemente solo pase 2 años en prisión. ¿Y Rodrigo? Miguel suspiró. Él se niega a cooperar. Su abogado está tratando de construir una defensa, pero con todas las pruebas que tenemos, más el incidente con el arma, está mirando mínimo 15 años. 15 años. Toda una vida desperdiciada por avaricia y resentimiento. Elena y los niños volvieron a casa 3 días después del arresto. Cuando los vi bajar del auto, sentí que finalmente podía respirar de nuevo. Elena me abrazó fuerte. «Se acabó», le dije. «¿Seguro?» «Seguro. Rodrigo está en prisión. No hay más amenazas». Esa noche, después de acostar a los niños, Elena y yo nos sentamos en la sala. Ella tomó mi mano. «Estos últimos meses fueron horribles. Ver cómo ese hombre trataba de destruirte. Ver cómo todos te miraban como si fueras un criminal. Lo sé. Lo siento por haberte ocultado la investigación al principio. Entiendo por qué lo hiciste. Querías protegerme. Pero Ricardo, somos un equipo. La próxima vez confía en mí desde el principio. Lo haré. Te lo prometo. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con la empresa? Los inversionistas quieren que yo tome control completo. Van a comprar la parte de Rodrigo y luego me la venderán a mí en pagos. La empresa va a ser completamente mía. ¿Es eso lo que quieres? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Era eso lo que quería? Durante 8 años había trabajado pensando que era nuestra empresa, mía y de Rodrigo.
Ahora sabía que él nunca estuvo realmente conmigo, que todo fue una ilusión. No lo sé. Parte de mí quiere vender todo y empezar algo nuevo, algo que no tenga el rastro de su traición. Pero otra parte quiere quedarse, dijo Elena, porque lo construiste tú, con tu esfuerzo, tu talento, tu honestidad. No dejes que él te quite eso también. Tenía razón. Rodrigo ya me había quitado suficiente. No iba a dejar que me quitara el orgullo de lo que había construido. Una semana después, Patricia me buscó en mi oficina. Ricardo, hay alguien aquí que quiere verte. Dice que es importante. ¿Quién? La madre de Rodrigo. Me tensé. No había visto a la señora Beatriz desde el arresto. No sabía qué decirle, cómo mirarla a los ojos. Hazla pasar. La señora Beatriz entró lentamente. Se veía mucho más vieja de lo que recordaba. El peso de lo que su hijo había hecho claramente la estaba destruyendo. Ricardo, dijo con voz temblorosa. Señora Beatriz, siéntese, por favor. Ella se sentó en la silla frente a mi escritorio. Sus manos temblaban. Vine a pedirte perdón. Usted no tiene nada de qué disculparse. Usted no hizo nada malo. Soy su madre. De alguna manera fallé al criarlo. De alguna manera no le enseñé bien los valores. Señora Beatriz, usted es una mujer honorable. Trabajó durísimo para darle educación a Rodrigo. Lo que él hizo fueron sus propias decisiones. Ella comenzó a llorar silenciosamente. Fui a visitarlo ayer a la cárcel. ¿Sabes qué me dijo? Que no se arrepiente, que lo volvería a hacer, que el único error fue no haber planeado mejor. Sus palabras me dolieron. Después de todo lo que pasó, Rodrigo seguía sin entender. Lo siento mucho. Yo también. Pensé que los conocía. A los dos. Pensé que eran como hermanos. Y ahora miro atrás y me pregunto cuándo cambió todo. ¿Cuándo mi hijo se convirtió en esto? No lo sé, señora. Quizás siempre fue así y solo escondía bien. Ella se limpió las lágrimas. Vine también a decirte que voy a testificar en el juicio. A favor tuyo. Voy a contar todo lo que sé. Todo lo que él me confesó en una de las visitas cuando pensó que yo estaría de su lado. No tiene que hacer eso. Es su hijo. Por eso tengo que hacerlo. Porque es mi hijo y porque lo que hizo está mal. Si yo lo protejo, nunca aprenderá. Nunca pagará realmente por lo que hizo. Se fue poco después. La vi caminar lentamente hacia el ascensor. Una mujer rota por las acciones de su hijo. Esa tarde me reuní con todos los empleados. Era momento de aclarar las cosas. Sé que las últimas semanas han sido difíciles para todos. Comencé. Sé que muchos creyeron las mentiras que se dijeron sobre mí. No los culpo. Fueron mentiras bien construidas. Algunos empleados bajaron la mirada, avergonzados. Pero quiero que sepan que esta empresa va a seguir adelante, más fuerte, más transparente. Vamos a recuperar el dinero robado. Vamos a cerrar los contratos que estaban pendientes y vamos a crecer. ¿Y qué pasa con los que creyeron en Rodrigo?, preguntó un empleado joven. ¿Con los que pusimos comentarios horribles en las redes sociales sobre usted? No va a pasar nada. Fueron engañados, manipulados. Rodrigo era muy bueno en eso. Lo único que pido es que de ahora en adelante, si tienen dudas, vengan a mí directamente. Hablemos. Aclaremos las cosas. No dejen que los rumores destruyan lo que hemos construido juntos. Patricia comenzó a aplaudir. Lentamente, otros se unieron. No era un aplauso ensordecedor, pero era genuino. Era un nuevo comienzo. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Los auditores recuperaron 2,5 millones de los 3 millones robados. El resto se había gastado en mantener la doble vida de Rodrigo y en pagar a Melissa. Contraté a un nuevo equipo de gerentes, gente honesta, con referencias verificables. Patricia fue promovida a vicepresidenta de operaciones. Se lo merecía por su lealtad. El juicio de Rodrigo fue rápido. Con todas las pruebas, más el testimonio de Melissa, más el testimonio de su propia madre, no tuvo oportunidad. Fue sentenciado a 18 años de prisión. El día de la sentencia, me senté en la sala del tribunal. Lo vi entrar esposado. Nos miramos por última vez. Ya no vi rabia en sus ojos, solo vacío. Cuando el juez leyó la sentencia, Rodrigo no reaccionó, simplemente asintió. Lo sacaron de la sala. Y esa fue la última vez que lo vi. Melissa recibió su sentencia una semana después. 2 años como había negociado. Antes de ser llevada a prisión, me buscó afuera del juzgado. Sé que no significa nada, dijo. Pero lo siento. De verdad lo siento. ¿Por qué lo hiciste? El dinero no puede haber sido suficiente. No fue solo el dinero.
Rodrigo me prometió que después del plan, cuando tuviera el control total, nos casaríamos. Que seríamos ricos juntos. Fui tan estúpida. Él usaba a todos, incluyéndote a ti. Ella asintió y se fue con los oficiales. Esa noche, Elena me preguntó cómo me sentía. Cansado, respondí, pero aliviado. Finalmente puedo empezar a dejar esto atrás. ¿Vas a poder perdonarlo algún día? Lo pensé por un momento. No lo sé, quizás. Algún día. Pero ahora solo quiero enfocarme en el futuro, en nosotros, en la empresa, en construir algo real. Elena me besó. Entonces eso es lo que haremos, y por primera vez en meses, sentí que realmente podía empezar de nuevo. 3 años después, estaba en mi oficina revisando los planos del proyecto más grande que la empresa había conseguido hasta ahora. Un complejo residencial de lujo valuado en $50 millones. 3 años atrás, un proyecto así habría sido imposible. Ahora era realidad. Patricia tocó la puerta y entró con una sonrisa. Ricardo, los de Tokio confirmaron. Quieren reunirse la próxima semana para discutir la expansión internacional. Perfecto. Prepara todo para el viaje. Lleva a Andrés también, necesita la experiencia. Andrés era uno de los arquitectos jóvenes que había contratado después de toda la crisis. Talentoso, hambriento de aprender y, sobre todo, honesto. Justo el tipo de persona que quería en mi equipo. Después de que Patricia se fue, miré alrededor de mi oficina. Había cambiado muchas cosas. Las paredes tenían nuevos diplomas, certificaciones internacionales que habíamos obtenido, fotos de proyectos terminados, una foto grande de todo el equipo en la última fiesta de fin de año. Ya no había rastro de Rodrigo en este lugar, ni sus fotos, ni su nombre en los documentos. La empresa ahora se llamaba simplemente Constructora Mendoza. Mi nombre, mi legado. El teléfono sonó. Era Elena. Hola, amor. ¿Cómo va todo? Bien. Acabo de confirmar el viaje a Tokio para la próxima semana. Ah, justo lo que quería preguntarte. ¿Podemos ir todos? Los niños tienen vacaciones y sería bueno que pasáramos tiempo juntos. Me parece perfecto. Los niños van a amar Japón. Y yo voy a amar verte cerrar ese contrato que tanto has trabajado. Sonreí. Elena había sido mi apoyo incondicional durante todo el proceso de reconstrucción. Nuestra relación ahora era más fuerte que nunca. Habíamos aprendido a comunicarnos mejor, a no guardar secretos, a confiar completamente el uno en el otro. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era la señora Beatriz. Ricardo, ¿tienes tiempo para un café? Por supuesto. ¿En el lugar de siempre? Sí, te veo en 1 hora. Llegué a la cafetería donde solíamos reunirnos de vez en cuando. La señora Beatriz ya estaba ahí esperando. Se veía mejor que la última vez, más tranquila. ¿Cómo estás?, le pregunté después de saludarla. Mejor, mucho mejor. Empecé terapia hace 1 año. Me está ayudando a procesar todo. Me alegro. Vine a contarte algo. Fui a visitar a Rodrigo ayer. Mi estómago se tensó. Hacía 3 años que no sabía nada de él. ¿Cómo está? Diferente, muy diferente. Ha estado en terapia también, obligatoria en la prisión. Y creo que finalmente está empezando a entender lo que hizo. ¿Qué te dijo? Me pidió que te diera esto. Sacó un sobre de su bolso. Es una carta. Me hizo prometerle que te la entregaría personalmente. Tomé el sobre. Tenía mi nombre escrito con la letra de Rodrigo. No tienes que leerla ahora, dijo la señora Beatriz. Ni siquiera tienes que leerla si no quieres. Solo le prometí que te la entregaría. Gracias. Nos quedamos hablando un rato más. Me contó que había vendido su casa y se mudó a un apartamento más pequeño, que había encontrado paz en la simplicidad, que había aprendido a perdonarse a sí misma por lo que su hijo había hecho. Cuando me despedí de ella, guardé la carta en mi bolsillo. No sabía si quería leerla. Parte de mí había cerrado completamente ese capítulo. Esa noche, después de cenar con Elena y los niños, me senté en mi estudio. Saqué la carta. La miré por varios minutos antes de abrirla. Ricardo, no espero tu perdón. No lo merezco, pero necesito que sepas algunas cosas. Tenías razón en todo. Fui un cobarde, un ladrón, un traidor. Pasé 3 años en esta celda pensando en todas las decisiones que tomé, en todas las veces que pude haber elegido diferente. La terapia me ha ayudado a entender de dónde vino todo, mi resentimiento, mi envidia, mi necesidad constante de compararme contigo. Nada de eso justifica lo que hice, pero al menos ahora lo entiendo. Crecí sintiéndome menos que todos. Mi padre nos abandonó. Mi madre trabajaba 3 empleos. Yo usaba ropa de segunda mano mientras otros niños tenían zapatos nuevos. Cuando llegué a la universidad y te conocí, vi todo lo que yo quería ser.
inteligente, respetado, admirado. Al principio traté de ser como tú, pero mientras más lo intentaba, más me daba cuenta de que nunca lo sería, así que decidí destruirte. Si no podía ser mejor que tú, al menos podía quitarte lo que tenías. Ahora entiendo lo enfermo que estaba mi pensamiento, lo retorcido de mi lógica. Destruí una amistad real por celos imaginarios. Lastimé a gente inocente. Casi arruino tu vida y tu familia. Mi madre me contó que la empresa está floreciendo, que cerraste contratos internacionales, que eres respetado en la industria. Me alegra, de verdad, porque eso prueba que yo estaba equivocado. Que tu forma de hacer las cosas, con honestidad e integridad, sí funciona. Tengo 15 años más aquí dentro. 15 años para seguir trabajando en ser mejor. No para ti, sino para mí. Para poder mirarme al espejo algún día y no odiar al hombre que veo. No te pido perdón, solo te pido que sigas siendo quien eres, que no dejes que lo que yo hice te cambie o te haga cínico. El mundo necesita más gente como tú. Rodrigo, doblé la carta lentamente. Sentí algo extraño en el pecho. No era perdón exactamente, pero tampoco era odio. Era más como cerrar una puerta que había quedado entreabierta. Elena entró al estudio. ¿Qué es eso? Una carta de Rodrigo. Su madre me la dio hoy. ¿Qué dice? Le conté el contenido. Ella escuchó en silencio. ¿Cómo te sientes? No lo sé exactamente. Triste, supongo. Triste por lo que pudo haber sido. Por la amistad que pudo haber sido real. ¿Vas a responder? Lo pensé por un momento. No, no hay nada que decir. Él tomó sus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Yo seguí adelante. Eso es suficiente. Elena me abrazó. Estoy orgullosa de ti, de cómo manejaste todo, de cómo no dejaste que esto te convirtiera en alguien amargado. Tuve buen apoyo, dije, besando su frente. Una semana después estábamos en Tokio. El viaje fue perfecto. Los niños estaban fascinados con la ciudad. Elena disfrutaba cada momento. Y yo cerré el contrato más importante de mi carrera. La noche antes de volver, estábamos cenando en un restaurante con vista a la ciudad. Elena levantó su copa. Por ti, por nosotros, por haber superado todo, por el futuro, dije, por todo lo que viene. Los niños brindaron con sus vasos de jugo. En ese momento, mirando a mi familia, sintiendo el peso del éxito que había construido con honestidad, supe que había ganado. No porque Rodrigo estuviera en prisión, no porque yo hubiera recuperado el dinero o salvado la empresa. Había ganado porque seguía siendo yo mismo, porque no dejé que su traición me convirtiera en alguien como él. Volví a casa 3 días después. La empresa me esperaba con nuevos proyectos, nuevos desafíos. Patricia había organizado todo perfectamente en mi ausencia. El equipo trabajaba mejor que nunca. Me senté en mi oficina y miré por la ventana. La ciudad se extendía ante mí. En algún lugar de esa ciudad, en una prisión, Rodrigo cumplía su sentencia. En otro lugar, Melissa trataba de reconstruir su vida después de salir hace un año. Pero yo estaba aquí, en la empresa que construí, con la familia que amaba, con un futuro brillante por delante. Abrí mi laptop y empecé a trabajar en la propuesta para el siguiente proyecto, un hospital en el norte del país, algo que ayudaría a mucha gente, porque al final, eso era lo que importaba. No cuánto dinero tenía o cuánto éxito había alcanzado, importaba el tipo de hombre que era, el tipo de padre, el tipo de esposo, el tipo de jefe. Y gracias a mantenerme fiel a mis principios, incluso cuando todo parecía perdido, ahora podía mirarme al espejo cada mañana y estar orgulloso del hombre que veía. Esa era mi verdadera victoria.